Bueno, hola a todos. Hoy estamos aquí con Guillermo Asín Prieto. Guillermo estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Alcalá y después hizo un máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica y su tesis la hizo en el CSIC, ¿verdad? Fue Efectivamente, sí, en combinación con la Carlos III. Ujú, ya, o sea, vamos, obviamente tiene que haber una universidad involucrada, pero creo que donde estuviste principalmente es en el grupo de Sí, Ingeniería de Rehabilitación Neural, ¿no? eso es. Efectivamente. Y ahora ya ha defendido su doctorado y desde hace algo más de un año pues está en Gogoa Mobility Robots, ¿no? Y hoy nos viene a hablar un poco de la empresa que es Gogoa y qué es lo que hacen. Así que Guillermo, cuando quieras, adelante. Vale, muchas gracias, Abraham. Bueno, pues sí, lo que voy a contar es un poco qué es lo que hacemos dentro de la empresa, dentro de Gogoa y un poco dentro de las subempresas o un poco spin-off de la propia Gogoa. Y de esa manera daros un poquito una visión de lo que de una de las posibles salidas, ¿no?, de la ingeniería biomédica y titulaciones afines. Entonces, bueno, un poco para comenzar os cuento un poquito de empresa. La empresa nace como spin-off del CSIC en 2015. Concretamente nace como necesidad u oportunidad para aprovechar en un consorcio de un proyecto europeo llamado el proyecto HANC, que era un proyecto para el desarrollo de un exoesqueleto de miembro inferior para personas que habían sobrevivido a un ictus. Y nace, pues, por un lado, os comentaba, como una necesidad o una oportunidad para poder entrar en este consorcio de proyecto europeo junto con el grupo del CSIC, en el que en aquel momento yo estaba como estudiante doctoral, y también aprovechando una serie de ayudas a nivel local de la comunidad autónoma vasca. En lo que se empezó enfocando Gogoa, a pesar de que el nombre Mobility Robots es como bastante general, ¿no?, pero se empezó enfocando obviamente en el dispositivo que se estaba desarrollando en el proyecto HANC, que es al final un exoesqueleto de rehabilitación. Y como exoesqueleto robótico, integra pues todo el tema de electrónica, mecatrónica, mecánica en concreto, informática, toda la parte de telecomunicaciones. Nuestro dispositivo se maneja desde un teléfono móvil, bueno, pues todas esas tecnologías, y al final es multidisciplinar y obviamente tienes que estar en contacto también con los clínicos, ¿no? Y si ya tienes una formación que te lleva a tener o a tener información y a tener una sensibilidad para ambos ámbitos, pues siempre ayuda. Y luego, bueno, esto es un poco venderos la moto de la empresa que al final, pues bueno, fue reconocida como la empresa más innovadora en 2016 a nivel nacional y también la número 1 en el programa Neotec por en aquel tiempo el Ministerio de Economía y Competitividad, el MINECO. Entonces, ya metiéndonos un poco en cosas, yo diría así en general o para la mayoría o como más interesantes, ¿no? ¿Qué es un exoesqueleto? El concepto viene un poco por un lado, el mundo natural. El exoesqueleto ya sabéis que es en muchos animales invertebrados es la capa externa dura que protege las partes blandas internas. Por ejemplo, tenemos aquí un cangrejo. Y no es, cuando hable de que nace todo, o nace un poco la semilla de los exoesqueletos robóticos en el mundo militar, no me voy a referir a esto, pero al fin y al cabo podría ser un buen antecedente, y tenemos las armaduras de Edad Media y posterior, ¿no?, que al final no dejan de ser eso, un exoesqueleto. Están protegiendo partes blandas, también el esqueleto de los humanos que van dentro. Y bueno, la palabra viene del griego, tenéis ahí, de exo, que va por fuera, y esqueleto, un esqueleto. Y la idea más moderna, como veis, ya no es tanto que te cubra, pues si no pareceríamos un Iron Man, pero sí que va por fuera y da cierto soporte, y la idea de que tenga
actuación robótica. Luego os comentaré también algún detallito más sobre los posibles modelos que hay, incluso dentro de la propia empresa, que empiezan a diverger ya un poco de este concepto tan puramente robótico. Los ámbitos, así a grandes rasgos, en los que se están utilizando, por lo menos a día de hoy, los exoesqueletos, son el militar, que es el ámbito en el que nace la tecnología de exoesqueletos. No sabría decir año, a nivel de exoesqueleto robótico, quiero decir, pero podríamos estar desde los años 70 y en adelante, pues es un poco donde ha habido más desarrollo. En general suele ocurrir así que el primer desarrollo y en el que más dinero se invierte es, por lo menos desde el otro lado del charco, en el norte de América, es en el campo militar. Luego el campo clínico es en el que Gogoa está enfocado, aunque, como os decía, hay subempresas dentro del propio ecosistema Gogoa. Luego hablo de ellas, pero bueno, os comento primero un poco lo que tenemos, en el que tenemos, por un lado, también esos esqueletos industriales, y dentro de esos esqueletos industriales, que podría incluso meter el deportivo también, lo tengo separado, pero bueno, un poco el concepto viene a ser similar. También quiero un poco que, lo comento luego otra vez, pero que no penséis en industrial como únicamente en la fábrica. Industrial puede ser en un invernadero, puede ser también incluso en un quirófano, ¿vale? O sea, el sector industrial, digamos que serían esos esqueletos para el trabajo. Digamos que al margen de lo que sería militar y obviamente clínicos para los pacientes. Aquí de nuevo, pues un poco otra clasificación, explicando un poquito detalles de cada uno de ellos, una explicación un poco más pormenorizada, pero básicamente lo que viene a decir es un poco lo que os he comentado ya, el militar para los soldados, y lo que hace es proteger y sobre todo poder aumentar capacidades. Del industrial, la parte de proteger no es tan necesaria, pero sí que la parte de poder aumentar capacidades, aumentar fuerza o resistencia a la hora de poder estar de una manera más cómoda en el puesto de trabajo, pero también minimizando los esfuerzos y la fatiga. Y luego en el campo médico la idea es, aquí hay dos vertientes, no voy a meterme a ello más adelante, o sea, las comento aquí por encima. Hay una vertiente que podría solaparse con lo que os he comentado para industrial, que sería la parte de asistencia. En este caso sería para personas que les falta un poco de capacidad en algún sentido, yo qué sé, por ejemplo, tienen una pierna en la que no pueden hacer tanta flexión, por ejemplo, de rodilla, pongamos, podrías ponerlos en exoesqueleto para darle ese plus de funcionalidad y, por tanto, ser un exoesqueleto asistivo. Y en lo que siempre se ha estado enfocando más Gogoa ha sido en la parte de rehabilitación, con el concepto de que el exoesqueleto sea capaz de proporcionar al fisioterapeuta una herramienta que le permite, por un lado, ser más objetivo a la hora de poder medir ciertas métricas, no de manera visual, sino ciertas métricas, por ejemplo, por medio de goniómetros o por medio de sensores de fuerza, pero también le permite ser objetivo a la hora de aplicar un tratamiento de manera más repetitiva. No tanto sería así como de una manera manual, ¿no? De una manera manual pues siempre hay más variabilidad. Y por otro lado también proporciona una ayuda en el sentido de que, por un lado, puedes tratar a más personas a la vez, si tienes varios dispositivos, obviamente, pero por otro lado, evita en el profesional clínico la potencial lesión, sobre todo se afecta más a terapeutas y fisios, derivada de un esfuerzo excesivo a la hora de movilizaciones en pacientes o lo que sea. Entonces, bueno, tiene esas vertientes también, ¿no? Luego, pues bueno, otra posible clasificación
que esto, bueno, es una clasificación así muy drástica. Luego, al final, ya sabéis que las cosas siempre se pueden entrelazar y empieza a haber cosas híbridas, pero bueno, podríamos tener los activos, que son solo actuados por motores, los pasivos, en los que la actuación no es por medio de motores, sino podría ser por medio de muelles. Obviamente puedes tener los semiactivos o semipasivos, como queréis llamar, que tienen quizá algún motor que actúa alguna parte de un muelle, etcétera. Y luego los con el concepto soft desde el punto de vista de que no tiene partes rígidas. Obviamente el soft lo podéis también encontrar tanto pasivo, como sería este de la fotografía, o incluso activo. Por ejemplo, unos motores que estén tirando de un cable Bowden, por ejemplo, ¿no? No es tan drástica la clasificación, pero bueno, un poco para daros un vistazo. No lo he comentado al principio, pero si hay alguna duda, algún comentario, algo que queráis puntualizar también desde vuestro punto de vista o experiencia también, me podéis interrumpir en cualquier momento y hablar, ¿vale? Luego en esta diapositiva lo que quiero así mostrar un poquito, luego os muestro números, es cómo está el mercado. Poco a poco se va conociendo más. De hecho, yo creo que ya la gran mayoría de gente le habla sobre exoesqueleto y ya se hace una idea casi más acercada a la robótica que a la de un exoesqueleto de un crustáceo, ¿no? Pero aún así, pues necesita más trabajo en dar a conocer la tecnología y al final esto es muy importante porque imaginaos que vais a trabajar el día de mañana en una empresa que se dedica a hacer exoesqueletos, yo qué sé, para industria y resulta que vais a la industria y la gente no os conoce o incluso peor, conoce el concepto y dice, no, esto no es para mí. Yo a mis empleados no tienen este problema o bueno, yo les doy la baja, se pasan 3 semanas yendo al fisioterapeuta, vuelven y ya está todo solucionado. Entonces, bueno, necesita todavía que se dé a conocer y eso muy, muy posiblemente, esto es trabajo de ahora, pero también muy posiblemente sea trabajo en el futuro. Y será trabajo de aquellos que tengan un poco las dos vertientes, la parte más humana y más bio con la parte más tecnológica. Yo ahí lo dejo. Dentro del tema de previsiones del mercado, si bien en los gráficos de abajo veis que, bueno, es bastante similar, con un crecimiento importante en la parte militar, pero bueno, es bastante similar entre lo que había hace un par de años. Obviamente estos 2 últimos años no cuentan ni para previsiones ni para poder sacar ninguna conclusión porque, bueno, han sido 2 años un poco y están siendo. Y esperemos que no por mucho más, pero bueno. Digamos, intensos y convulsos con cosas que quizá ninguno esperábamos que pudiésemos vivir. Pero hasta hace 2 años, que más o menos había seguido una línea y una evolución dentro de lo que cabe normal en el mercado, teníamos estos números y la previsión era, habrá que ver si no se ve muy modificada por la situación actual, esta. Al fin y al cabo, similar, con más inversión o más desarrollo en la parte militar, pero bueno, bastante similar. Pero si veis los números de arriba, pues podéis fijar cómo se llega a multiplicar hasta por 20 entre la previsión de 2019 o los números de 2019 hasta la previsión de 2025 en cuanto a desarrollo y gastos o más que gastos, inversión o dinero que va a mover al final el sector. O sea, que es un sector que está en alza. Eso también se puede ver por sencillamente analizando un poquito el mercado. Hace, yo se iba a decir 5 años, no, y 2 años, ni hace 6 meses incluso, porque al fin y al cabo el mercado se sigue moviendo, aunque la situación sea un poco convulsa. Os diría que había igual tranquilamente la mitad de esos esqueletos de los que hay ahora. Y además van saliendo cosas con ideas, permitidme el calificativo, con ideas más locas. Entonces, bueno, el mercado se está volviendo también más competitivo
como todo, habrá gente que lo intente y falle, pero bueno, se está poniendo interesante y está haciendo cada vez más empresas que están metiéndose en el mundo del exoesqueleto. Entonces, bueno, así un poco recapitulando y poniendo en, iba a decir negro sobre blanco, bueno, hay verde, hay naranja y hay azul, pero ya me entendéis, los retos y la realidad al final de lo que hay, ¿no? Los retos médicos, os comentaba antes el ictus. El ictus es la segunda causa de muerte de las 6 principales, solo por detrás de enfermedades cardiovasculares. Y aún así, se prevé que en 2030 haya 80 millones de supervivientes de esta patología. Es más, cada vez hay más teenagers. Al final, hay más gente por debajo de los 20 años que está sufriendo esta patología. Entonces es muy importante enfocarse en ella, así como también enfocarse en lesiones medulares, enfocarse en parálisis cerebral. Bueno, luego os doy otro vistazo sobre las enfermedades que pueden verse favorecidas por esta tecnología, pero al final todas aquellas que afecten a la marcha. Y luego, otro detalle, esto también es un poco venderos la moto, porque al final son los dos dispositivos de los que Gogoa participa y tiene ahora mismo dentro de su catálogo un exoesqueleto de rodilla. La rodilla es la articulación que más se daña. Si bien no es la que más gravemente se daña, pero sí es la que más veces necesita rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el exoesqueleto en este campo? Puede acelerar y puede reducir los costes en la rehabilitación. Porque antes no os lo he comentado, pero es cierto también que si reducimos el tiempo, podemos reducir mucho los costes en rehabilitación, aunque el dispositivo en inicio sea más caro. Esta sería la primera inversión, digamos, sería más o menos coste fijo, con un pequeño coste variable de mantenimiento, pero sería un coste fijo inicial, adquirir los dispositivos, pero luego ayudaría a que se dividiese mucho este coste fijo porque podrías atender a muchos más pacientes. Se recuperarían antes y el gasto sería, por tanto, menor. Luego, en la parte de la industria, los trastornos musculoesqueléticos debidos al trabajo, pues, lo que significa esas letras TMET, son la primera causa de baja laboral. Y esto tiene un coste social, obviamente, y económico y personal muy alto. No solo para el Estado que hace frente a esas bajas, sino también para las propias empresas. Entonces, ¿qué es lo que los exoesqueletos pueden proporcionar en este sentido? Bueno, lo que os he comentado, disminuir el esfuerzo y la fatiga para intentar evitar estas posibles lesiones. Pero, ¿qué ocurre? Y esto va un poco en la línea de lo que comentaba. Las empresas no suelen, la industria en general, no suele estar tan concienciada de introducir estos dispositivos en su campo de trabajo. Entonces, falta, por un lado, la adopción de la tecnología, digamos que lo que llaman los early adopters, ¿no? Para empezar a ver qué tal funciona. Faltan los estudios longitudinales. O sea, se comprueba que sí, te cansas menos, pero bueno, igual te cansas menos, pero yo no sé si es mejor. Puedes deducirlo, pero esa deducción no va soportada por un estudio científico, ¿vale? Y luego, además, tampoco hay un marco regulatorio, porque a día de hoy podríais pensar que, bueno, esto es un dispositivo que sirve para que se me canse menos la espalda. Previene la fatiga y la posible lesión en la espalda. Luego es un equipo de protección individual. No está conceptuado como tal. Entonces, ese es otro punto que hay que trabajar, porque en el momento en el que se pueda conceptuar como un EPI, un equipo de protección individual, entonces eso facilitaría la adopción en las empresas de la tecnología, porque además tendría pues eso, un respaldo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final con el tema de los esqueletos? Que la tecnología es una tecnología bastante madura, todavía tiene mucho que avanzar, pero bastante madura, ya se puede utilizar, de origen militar, como os comentaba.
En el sector industrial sería una solución que podría bajar costes, sobre todo por lo que comentábamos, evitando lesiones. También os comentaba antes la efectividad que pueden tener los dispositivos a la hora de la repetibilidad y la objetividad en la evaluación, además de luego poder evitar lesiones, que al final son lesiones de trabajo. Las cosas como son. Es un exoesqueleto que también podríamos conceptuarlo como que está ayudando al trabajador, solo que no lo lleva el trabajador, ¿no? Como habéis visto, se puede aplicar en muchos nichos y más que pueden salir. Está validada por organismos regulatorios en la parte del clínica, ¿vale? Si veo que Gonzalo me pregunta un segundito, termino la diapositiva y te doy paso. Pero no en el entorno industrial. Y luego el tema de por tanto, buscar esa validación y regulación, ¿vale? Sí, Gonzalo, adelante. No sé si te tengo que dar yo... No, creo que puedo hablar yo. Adelante. Vale. En el tema clínico, ¿sería factible que en un futuro cercano sea un dispositivo como las muletas? Por poner un ejemplo, hay pacientes con esclerosis múltiples que les cuesta mantener el equilibrio. ¿Sería factible un exoesqueleto que sustituyera las muletas que usan ahora normalmente o los tacatacas, los andadores? Pues, a ver, yo te voy a decir un poco desde mi punto de vista, incluso desde el propio inicio pues eso, de mi inicio dentro del campo. A ver, yo cuando empecé con estas historias, mi idea era además decir, bueno, creo que puede ayudar, el objetivo sería que no existiera. Porque el objetivo sería que en lugar de utilizar el actuador externo, sea al final el actuador de la persona. Ya he avanzado un poquito más. Y digo, bueno, vale, creo que esa parte de que el actuador de la persona, es decir, la parte muscular de la propia persona, funcione, pues hombre, se han visto casos muy, muy impresionantes, por ejemplo, con el grupo de en Suiza, en el que han puesto a andar a personas que estaban postradas en una silla de ruedas. Y incluso no tan lejos, luego os muestro un vídeo, se han conseguido cosas similares. Dices, ostras, vale, bien. Pero sí que, obviamente, hay personas que tienen esa problemática y la recuperación no es posible. Sería entonces un dispositivo de asistencia. A ver, como dispositivo de asistencia tiene cierto futuro. El problema a día de hoy es el mismo que tienen los coches eléctricos y los teléfonos móviles. Llega un momento que ¡puf!, te has quedado sin batería, ¿vale? Entonces, o mejoras la alimentación, baterías, o intentas hacerlo con otro tipo de generación de energía, o mejoras la parte de actuación. Y yo creo que por ahí va el camino. Yo creo que sí, la respuesta sí, después del rollo este, respuesta corta sí, pero habría que evolucionar en la parte de actuación de estos dispositivos para que pudiese ser, si no pasivo, que sería ideal porque te evitaría el tema de estar conectado a una fuente de energía, sí por lo menos que no sea algo que digas, bueno, me da, yo qué sé, 4 horas que 4 horas está muy bien, las cosas como son. Normalmente cuando nosotros vamos a caminar 4 horas, muy probablemente comamos entre medias y también nos alimentamos y recargamos pilas. Pero ya son dos cosas que alimentar. Ya es uno mismo, tu estómago que te lo está pidiendo y luego la cosa esa que llevas abajo, ¿vale? No sé si más o menos he respondido tu pregunta. Sí, me ha respondido perfectamente. Muchas gracias. Vale, nada. Vale. No sé si esto... A ver si me hace caso. Vale. Entonces, dentro de la empresa, como os he dicho, hay como subempresas, pero bueno, digamos que la matriz es la misma, es Gogoa. Gogoa está enfocada en el sector clínico inicialmente, pero se han desarrollado y se están desarrollando nuevos diseños y nuevos dispositivos para el sector industrial, como os comentaba, para el deportivo y este I
os lo muestro aquí, estamos también como contratistas de defensa, ¿vale? Esto lo puedo mostrar, pues de hecho es una noticia de la propia página de defensa, en la que no sé si apreciáis, pero bueno, lo que veis blanquito en el militar de arriba a la izquierda y en el militar de abajo también a la izquierda, esos son dispositivos de GOGOA. Estos, digamos que al inicio de la colaboración, previo a que se concediese a GOGOA el proyecto para el desarrollo del exoesqueleto militar, ellos estuvieron probando una serie de dispositivos un poco para mostrar la idea de posibles conceptos. Concretamente el de arriba es un BESC, luego lo veis, es un dispositivo para ayudar a mantener y a levantar pesos descargando cierta carga del brazo. O sea, lo que hace es funcionar más o menos como un ingrávido, o sea, quitar parte del peso. Y el que veis abajo, veis que está puesto justo en la cadera, precisamente es un dispositivo para apoyo lumbar. La idea es descargar a la cadera y a la espalda de cierta carga de energía que puede haber a la hora de levantar pesos, ¿vale? Entonces, ya yendo un poquito también a cosas que yo creo que os pueden interesar bastante, que es un poco cómo se conceptúa, o sea, cómo va de una idea loca a realmente un producto, ¿no? Primero, lo que se debe hacer a la hora de hacer el diseño. Realmente esto aplica a todos los campos, si bien algún detallito hay que está un poco más enfocado, incluido el dibujito que veis ahí debajo de desarrollo, pero realmente aplica un poco a todos los campos, ¿no? Primero buscas las tendencias, buscas el mercado por dónde va, el mercado dónde está, buscas también tu competencia, buscas dónde te puedes posicionar, ya sea al paralelo a otros dispositivos, ya sea en un hueco que no esté cubierto, ya sea por encima o incluso por debajo, ¿no? Pero un poco buscando ese posicionamiento para poder tener un producto exitoso. Una vez se ha analizado todo eso, se conceptualiza, se busca concretamente en el campo de esos esqueletos robóticos, incluso no robóticos. O sea, puedes ver actuadores o puedes ver directamente muelles, lo que sea, ¿no? Vas buscando, pues eso, qué mecanismos hay, qué materiales puedes usar, cuáles son los posibles proveedores, con la idea incluso de poder diseñar tú todo aquello que no tengas. Hay veces que es interesante diseñarlo porque quieres cumplir algo o suplir un hueco que no está cubierto. Quizá lo puedes hacer con una tecnología que se utiliza para otro campo, o incluso puedes plantearte intentar ir con los más posibles elementos comerciales que haya. ¿Por qué? Pues o por reparabilidad, o por bajar costes, o incluso porque lo que quieres es evitarte que cuando llegue a cierto momento, cierto componente electrónico que estás utilizando sea un problema, porque tienes que buscar el componente electrónico que lo sustituya o hacer de nuevo toda la placa, mientras que de la otra manera quizá tengas una placa completa que te sustituya si llega al fin de ciclo, que eso es más habitual, ¿vale? Entonces, toda esa parte. Y luego, desde el punto de vista, obviamente, estamos con tema relacionado con el bio, ¿no? Con la parte médica, con la parte clínica, pues también necesitas, en el caso de esos exoesqueletos, pues medidas antropométricas para... obviamente no vas a hacer un exoesqueleto, yo qué sé, para personas que miden de 2 metros para arriba y te vas a quedar con poca parte del mercado, salvo que tu exoesqueleto sea, por ejemplo, para jugadores de, yo qué sé, de balón volea, de baloncesto y, ¿sabes? Depende un poco de vuestro objetivo dentro de la posible empresa o diseño o grupo científico, ¿no? Y luego, a partir de aquí, pues ya se definen los requisitos para el diseño, el objetivo, y se empiezan a proponer diseños, ¿vale? Una vez que ya se ha seleccionado un posible diseño, ya puedes tirar hacia adelante, pedir a los proveedores el material o el diseño específico, los elementos específicos que necesitéis, empezar a montar todo empezar a hacer el desarrollo.
¿vale? Entonces, montando, probando, esto es muy iterativo. Realmente los dos últimos, el del medio y el final, conceptualización y desarrollo, es bastante iterativo. Como te pasas mucho rato ahí, te va a tocar otra vez analizar. O sea que, bueno, va un poco por ahí el tema. Entonces, ya os voy a ir comentando un poquito los distintos equipos y un poco poniéndolo en valor las distintas cosas que hay en la empresa, ¿no? Como os comentaba, Gogoa, como la propia Gogoa Mobility Robots, está enfocada en el sector clínico. Concretamente, lo que tenemos son equipos robóticos, como ves, son portátiles, no son sobre cinta de marcha ni son sobre arnés, o sea, son equipos que se pueden mover pues, por la clínica o bueno, donde estén en uso. Y los dos que tenemos nosotros son uno de 6 grados de libertad y otro de 1 grado de libertad. El de 1 grado de libertad es ese de la derecha que veis. Se llama Bell, que es para rodilla. Y el de 6 grados de libertad es el que veis a la izquierda. Esto es un prototipo antiguo, luego es el último diseño. Este tiene 6 grados de libertad. 6 grados de libertad en plano sagital, ¿vale? Entonces, tenemos inversión, eversión, aducción, etcétera. Las tenemos pasivas por la propia estructura del dispositivo, pero la actuación se hace en plano sagital. Y como detalle, no hay en el mercado, a día de hoy, no lo hay certificado y, por tanto, que pueda vender ningún dispositivo que tenga tobillo actual. Cosa que para nosotros es, por un lado, un elemento diferenciador y, por otro lado, es también algo que, bueno, nos hemos planteado alguna vez. ¿Lo quitamos? A ver, es más cómodo. Menos que controlar, menos problemas. El tobillo, claro, el problema del propio tobillo es lo que hace que luego, por otro lado, sea interesante. El tobillo es la articulación que más fuerza tiene que hacer. En poco rango, pero más fuerza tiene que hacer porque levanta todo el peso y va en contra del suelo, ¿vale? Entonces, el tobillo, en ciertos puntos de la patrón de marcha, llega a hacer hasta un 120% de la fuerza que hace, del peso de la persona. Entonces, es muy importante en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué es la neurorehabilitación? Bueno, esto vosotros seguro que lo sabéis mejor que yo. Os doy 4 detallitos. Nada, es transdisciplinar. Al final tenemos ingenieros, médicos y es un trabajo conjunto a la hora de desarrollar las máquinas. Ya no la parte, obviamente, de la neurorehabilitación clásica, sino la rehabilitación más moderna, me refiero. Y está centrado en la recuperación del sistema nervioso. Generalmente, y estas últimas tendencias, basándose en el concepto de neuroplasticidad. Este concepto que, en principio, Ramón y Cajal dijo que no era posible, ¿no? Que en adultos no había posibilidad de generación nueva de neuronas o la reestructuración tampoco era tan clara, ¿no? Pues se ha visto que sí, ¿no? Y esta parte de la neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse y que zonas, por ejemplo, que no estaban activas o que estaban activas para otras tareas, quizá de mayor precisión, puedan tomar de nuevo roles de zonas que ya no están o de que se han visto deprimidas, ¿vale? ¿Y qué ventajas nos da la neurorehabilitación robótica? Pues da más resultados, mejores resultados en menos tiempo. Es un poco lo que tenéis aquí en la gráfica, ¿vale? Te puede dar más velocidad de lo que comentábamos antes también, más velocidad, pero también te puede dar un pequeño plus de capacidades recuperadas, porque al final te permite también forzar un poquito más, al ir más rápido. Ya sabéis que muchas veces, por lo menos en la parte pública, los tratamientos tienen X meses. Entonces, si en X meses has llegado hasta tal punto y tal punto es correcto a la hora de plantearlo como una recuperación, ya no hay más recuperación posible. Bueno, pues con eso te permitiría en ese mismo tiempo forzar un poquito más o entrenar un poquito más. Y lo que os comentaba antes, menos trabajo para el profesional y os deja ser
precisos en la revaloración de lo que ha ocurrido. Os deja ser más objetivos en ver los distintos logros dentro de la propia terapia del paciente. Aquí, un montón de patologías que se pueden aprovechar de la robótica, desde las más, digamos, habituales, ictus, traumatismo, lesión medular, pasando por esclerosis, Parkinson, incluso llegando a enfermedades raras. Al final, todas ellas, la parte importante, y en este sentido es en lo que se ha enfocado la parte de rehabilitación en GOA, es en rehabilitar la marcha, ¿no? O sea, la movilidad se ve afectada y dentro de la movilidad la marcha es una de las que más limita la independencia o la dependencia de un paciente con una patología de este tipo. Entonces, permite por lo menos intentar mejorar en ese sentido la función. Os voy a mostrar aquí una serie de equipos. Por un lado, los equipos electrónicos avanzados, os los comento en general. Luego, los que son robóticos y exoesqueletos, os los pongo aquí con nombre y apellidos, ¿vale? Entonces, dentro de los electrónicos avanzados tenemos, por ejemplo, la realidad virtual. Huelga que me meta mucho a comentaros, ya sabéis, se genera un entorno virtual, ya sea con una pantalla o ya sea inmersivo totalmente con unas gafas, y lo que se le pide al paciente es que haga ciertas tareas, alcanzando, por ejemplo, o yendo a ciertos puntos. Incluso le podéis dar un feedback, no solo visual, sino también un feedback físico con trajes que estén sensorizados y actuados de cierta manera. Bueno, pues estas cosas permiten extender un poquito más la terapia clásica. Luego, sobre cinta de marcha o tapiz rodante, que tenéis dispositivos no actuados, entre comillas, o que sencillamente es un arnés, como el que veis aquí. Es el... Oh, disculpad que no recuerdo el nombre del dispositivo. A ver. Bueno, tampoco importa ahora mismo. El nombre del dispositivo lo podéis buscar, si no, es el HP, no recuerdo ya el nombre, HP Canvas creo que era. Y luego tenéis, por ejemplo, también el Locomat de Ocoma, que sí que tiene un exoesqueleto, pero también es sobre cinta rodante. Al fin y al cabo, la idea es hacer un entrenamiento en un entorno muy controlado. Luego, en temas de eye tracking, por ejemplo, tenéis este dispositivo, el Iris Bond. Este concretamente, bueno, lo ha trabajado o lo ha estado implantando en alguna clínica y así. Y básicamente lo que hace es, por medio de luz infrarroja, permite el control de un ordenador haciendo el seguimiento de los ojos y permite pues, comunicación oral, permite también, yo qué sé, jugar a juegos, te permite estas cosillas. Y luego, desde el punto de vista de lo que tiene GoGoa, como dispositivos propios, los que os he comentado ya, Belk, exoesqueleto de rodilla, y Hank, exoesqueleto bilateral de miembro inferior, pero también tenemos como equipos que se comercializan y se han comercializado bajo la marca o como distribuidores, el Arm Assist, que es un dispositivo de un exoesqueleto de codo que permite leer la posición del codo, también tiene para la mano y permite leer la posición y hacer una especie de realidad virtual o realidad aumentada, o incluso el Hand Hope, que es un dispositivo que por lectura de electromiografía permite abrir y cerrar la mano para una serie de juegos que tienen implementados. También un poco con la idea de esa idea de realidad aumentada. Y luego, como los dispositivos Hand, os muestro aquí. A ver, aquí veis, pues nada, estas son unas pruebas que, para comentaros, también hacemos cositas en ciencia. Para el proyecto Eurobench, es un proyecto cuyo objetivo es hacer benchmarking de exoesqueletos y darles un poco puntuaciones para hacer luego comparativa de cuál es mejor, cuál es menos bueno, etcétera. Y un poco como las pruebas EuroNCAP de los coches, que puntúan ciertos aspectos de seguridad, etcétera. Y bueno, esas son las pruebas que estuvimos haciendo pues, en ese sentido. Y luego este es el chico que os comentaba, que
que un poco del tema de que no hay que irse tan lejos para ver pacientes que han recuperado la marcha siendo lesionados medulares completos. Este chico concretamente tiene un tratamiento de células madre hace ya unos cuantos años. Y bueno, aquí lo veis, repito, lesionado medular completo, aquí lo veis cómo va caminando. La fisio, si os fijáis bien, un poco más adelante en el vídeo, veis que al final no está haciendo fuerza, sino lo único que hace es seguir el pie por si acaso se da un traspiés. Este chico estaba haciendo sesiones intensivas con el exoesqueleto. Hoy es el día en el que de la semana que entrena, el exoesqueleto lo usa un día nada más. El resto lo hace a base de fuerza, a base de paralelas y a base de este dispositivo. Y repito, era un lesionado medular completo. Os puedo decir que una de las cosas que más me impresionó cuando me lo comentaron las fisioterapeutas fue que había recuperado, y él lo sentía, el reflejo de caminata, el reflejo de empezar a andar. O sea, impresionante. Luego, como os comentaba, dentro de Boboa hay unas subempresas. Esta creo que, de hecho, se acaba de instituir como empresa, que es Cyber Human Systems, que es la que se encarga de los esqueletos industriales. Como os comentaba antes, los trastornos musculoesqueléticos en el entorno laboral o debidos al trabajo son la principal causa de baja laboral. Entonces, si te los quitas de en medio, si los puedes atajar, mejorarás tanto en coste social, sanitario, como empresarial y económico que os comentaba. Esta es la parte importante, esto es lo que hay que decirle a los empresarios, te vas a ahorrar dinero. Dentro del gobierno vasco está esta estrategia de salud y seguridad en el trabajo que plantea también, o la idea es que empieza a plantear el uso de estos dispositivos y un poco echándoles la caña, ¿no? Y aunque existe una regulación, como es lógico, de obligado cumplimiento y de obligada aplicación para seguridad laboral, no están estos dispositivos dentro de ella. Entonces, es lo que os digo, es importante trabajar en esta línea de concienciar e intentar introducir dispositivos que puedan ayudar, no con la única idea de vender aparatos, no de ganar dinero, sino que puedan ayudar en realidad a evitar lesiones al final. Entonces, visto que son las más comunes, vamos a ver más dentro de ellas cuáles son las más comunes, ¿vale? Las más comunes dentro de las lesiones de musculoesqueléticas debidas al trabajo, como os podéis fijar ahí, prácticamente la mitad son de la zona baja de la espalda, más de un cuarto son de la zona alta de la espalda, o sea, la espalda. Más de un tercio de las que quedan son de la nuca y el cuello, al fin y al cabo también es espalda, y luego el resto se dividen, parte en las piernas y parte en los miembros superiores, ¿vale? Otra gráfica que más o menos os lo muestra y os pone también en perspectiva respecto de los distintos campos. Si os fijáis, son bastante similares en general. Sobre todo espalda, más que nada la parte baja, y sobre todo en servicio sí que hay un poquito más de cuello, pero en general en todos el cuello también se ve bastante afectado. Mientras que los miembros, los superiores un poquito más que los inferiores, pero mucho menos. Entonces, esto puesto en números, tenéis este coste global. Sencillamente fijaos lo que es el coste global total frente al de las enfermedades musculoesqueléticas. Desde la mitad en atención especializada a gran parte en la atención primaria, la mitad también en el coste sanitario por enfermo, una barbaridad. Los números son bastante altos. Entonces tiene sentido también lo que os voy comentando, enfocarse en poder darle visibilidad a este tipo de tecnología en el sector industrial. ¿Qué tipos de exoesqueletos industriales hay? Pues, aunque, bueno, hemos visto que quizá no son los más afectados, pero sí que tienen cierta afectación, los miembros superiores. Entonces, la cosa es mejorar la ergonomía a la hora de hacer trabajos. Sí que es cierto que también depende de cómo estén colocados los brazos, lo que afectan es a la espalda, concretamente a la parte alta, pero bueno, a la espalda. ¿Vale? Entonces, al final es todo el tema de espalda. Este exoesqueleto de mano que comento aquí es un exoesqueleto más para asistencia, que lo que hace es dar un plus de fuerza en la mano. Este no sería tanto para evitar lesiones, sino
un poco más para ayudar a ciertas tareas. Luego el exoesqueleto para espalda, que al final es el que os he estado comentando todo el rato y veréis ahora alguno. La idea es dar un soporte lumbar que ayude a descargar parte de esa carga y, por tanto, evitar lesiones muy típicas de lumbares y incluso en zona alta del miembro inferior, ¿no? Y luego el exoesqueleto para piernas, el que veis aquí es, entre comillas, la típica silla chairless. Estas sillas que son para poderte apoyar mientras estás haciendo ciertos trabajos y poder relajarte un poco. Pero bueno, me comentaban recientemente que, por ejemplo, creo que ha sido en SEAT, las han prohibido porque la gente quizá teniendo que utilizar un taladro hace fuerza y al no tener, es una silla pero sin patas traseras, la gente caía hacia atrás. O sea que bueno, todavía tienen también un trabajo que llevar adelante. Entonces, dentro de lo que os comentaba antes, de la tecnología multisector dentro de la industria, pues puede ser en industria pura, pero también podemos tenerlo como concepto dentro del entorno militar. Aquí veis a una chica dentro de un invernadero e incluso la fotografía de abajo a la izquierda, creedme que no es postureo, a pesar de que la luz hace que así lo parezca. Esto es una fotografía previa a una intervención real. O sea, se ha utilizado en el exoesqueleto, concretamente este es el que os comentaba de brazos, para una operación. Y con resultados positivos, cosa que en principio no parece tan directo, pero el tema de poder mantener el brazo en altura, bueno, en altura, a la misma altura, sin tener que soportar el propio peso de los brazos, pues ayuda. Y al final esto, si es positivo para el cirujano, en este caso, podemos decir también es positivo para el paciente. Bueno, aquí tenemos varios dispositivos. Este es el ALDAC activo, es el exoesqueleto de espalda. Tiene motores y lo que hace es detectar el movimiento que va a hacer la persona, si se va a agachar o se va a levantar, y darle un plus de fuerza. Y aquí tenemos el mismo dispositivo en pasivo. Este dispositivo lo que tiene son muelles neumáticos que obviamente no de manera inteligente, sino que sencillamente están siempre haciendo una fuerza hacia arriba, pero bueno, la bipedestación, digamos que, salvo que te vayas a sentar, la bipedestación es la situación natural, entonces te dan ese soporte lumbar. Por otro lado tenemos, como os comentaba, también el de brazo, el VESC. Tenemos dos versiones. Una versión para trabajadores que trabajan a nivel y otra versión para trabajadores que trabajan con los brazos en alto. Lo que permite el de nivel es poder mover cargas, pues como veis ahí, a nivel sin cargar tanto los brazos, pero este es todavía más interesante, el que habéis visto el último. Lo voy a volver a poner. Este es todavía más interesante, porque lo que hace es permite al usuario tener los brazos arriba sin que se carguen tanto. Si alguno habéis ido a cambiar una bombilla y si os ha resistido, habéis tenido que estar 4 o 5 minutos probando a ponerla, sabréis que al final los brazos se cansan bastante. Pues este dispositivo es bastante, la verdad es que es relativamente exitoso. Y luego esto es un exitazo de ventas, pues como nuestro iPhone, se vende muchísimo. Este es el Exosoft. Es un dispositivo que, como veis, es textil, es soft y lo que hace es dar un soporte lumbar sin necesidad de actuación ni necesidad de ningún dispositivo que sobresalga del cuerpo. Entonces es muy cómodo de vestir, es muy cómodo de llevar y también es muy cómodo porque no sé si conocéis el concepto de embodiment, pero no necesita que haya el concepto de embodiment en este sentido, porque no hay nada que sobresalga, que te puedas enganchar. Entonces, bueno, es bastante interesante en este sentido. Y luego en la parte de deportes tenemos este dispositivo también. Este es el Xnowers, la subempresa que todavía no se ha constituido, pero bueno, tiene ya nombre, es Levier. A ver, disculpad, que no se ha vuelto a reproducir. Bueno, ahí lo tenéis. No sé si se aprecia bien. Lo que es un dispositivo de rodilla. Es un dispositivo que se fija arriba en la rodilla y se fija a la bota. Permite derivar parte de la carga que estaría en la rodilla y que básicamente estaría forzando la parte de los cuádriceps, derivarla al muelle neumático que lleva el dispositivo.
por un lado os puedo decir, mi jefe se dedica a esquiar y a mi jefe le parece la bomba del dispositivo. Ya, bueno, a ver, es suyo, no tiene tanta gracia. Pero si os digo que este dispositivo lo ha comprado gente, no es económico, pero lo ha comprado gente, se lo ha llevado gente que podría haberte dicho, oye, mira, lo he usado 2 días, te lo devuelvo, y han llamado y han dicho, estoy encantado. Si te llama Pepito, de mi parte, estamos encantados, ¿eh? Lo ha probado él también, qué maravilla. Y dices, vale, pues igual sí que funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el dispositivo que tenemos y que también, os comento, por el propio principio de actuación, también se puede utilizar en patologías o incluso para la Silver Economy, que es también un campo muy interesante, que es el de ayuda a las personas que ya van llegando ya a una edad avanzada. Entonces, estos dispositivos, en principio, tienen su campo, digamos, de desarrollo, pero siempre puede haber alguna transversalidad. Y luego, como último detalle, os quería dar una pincelada que en GoWatt pues, también se trabaja en ciencia. Por ejemplo, tenemos este proyecto que se hizo en colaboración con IMQ, en el que teníamos como objetivo estudiar o sacar una escala un poco más objetiva, utilizando el exoesqueleto, de fragilidad para personas mayores. Entonces, describir la fragilidad como ese estado previo a que la persona pueda quedarse con cierta incapacidad, hay una escala, que es la que tenéis aquí, la escala de fragilidad clínica, que está desde una persona que está muy en forma, pasando por bien, vulnerable y ya empieza a ser frágil, de frágil a muy frágil y a, vamos, y a fuera de, con todo el respeto de la palabra, con fuera de juego, ¿vale? Entonces, la idea es con los distintos test que se puede hacer, de temas de equilibrio, de velocidad de la marcha, el time up and go, que es levantarse la silla y hacer una caminata, o directamente levantarse y sentarse. Con ello se pueden sacar unas métricas de fragilidad, digamos, subjetivas o sujetas a la interpretación del clínico de cómo ha hecho la persona la tarea, ¿no? Y la idea era con el exoesqueleto, concretamente por las condiciones del ensayo, 5 sujetos con edades de 65 a 88 años, y ver la concordancia entre las escalas del SPBB, que es esto de que os comentaba aquí, de Short Physical Performance Battery, comparar esos test SPBB con las mediciones que se obtienen con el exoesqueleto, ¿vale? Una cosa que todavía hay que correlar los datos, pero bueno, este es un estudio que se ha hecho en esta línea. Y concretamente, bueno, nuestro dispositivo pues, tiene la capacidad de recoger los datos. Pero bueno, un poco para mostraros que no todo es hacer cacharros y venderlos, sino que también hay cosillas interesantes en el sentido de científico y de desarrollo y de innovación. Y por mi parte, esto es todo lo que os quería contar. Si tenéis alguna duda ahora, adelante. Si no, tenéis ahí mi correo electrónico. Comentaros como detalle, ahora mismo no tenemos ningún puesto abierto, pero es porque GoWatt es una empresa muy pequeñita. Entonces, nuestra idea en ese sentido es valorar si alguien quiere venir, cuál es el perfil y valorar si en ese momento pues, puede ser útil o dejarlo un poco en la recámara para futuro. Y lo mismo temas de prácticas y así. Entonces, bueno, cualquier dudita. Guillermo, ya que has mencionado el tema de los perfiles, ¿no? Tanto para GoGoa en particular como en general para dedicarse a diseño o construcción de exoesqueletos, ¿qué perfil o perfiles, desde el punto de vista más ingeniería, ¿no? Porque a fin de cuentas aquí los asistentes son pues, principalmente estudiantes de ingeniería biomédica, o sea, ¿qué habilidades, qué es más importante? ¿Electrónica, procesado de señal, programación, todo? ¿O hay perfiles especializados en cada cosa? Has acertado. Todo. No, a ver. Por ejemplo, te puedo contar. Hasta hace... Sí, igual está feo que lo diga, pero bueno.
mientras no me escuchen los jefes, hasta hace 6 meses, 7 meses creo, en Goa no había un ingeniero mecánico como tal. El diseño no había avanzado y había un montón de fallos que se estaban arrastrando. Hasta hace 2 años no había un ingeniero electrónico como tal. Entonces había un montón de fallos de electrónica que se habían venido arrastrando. Aún así, el exoesqueleto, lo habéis visto, tampoco es súper bonito. No tenemos un ingeniero de diseño. Quiero decirte, todo es importante. La parte de... Claro, luego al final, si vienes de una titulación muy, muy específica, está claro tu background y tu línea, ¿no? Si es más abierta, como es en biomédica, me consta, porque también hemos tenido aquí, de momento, si no recuerdo mal, 2 chicos de máster de allí del CEU de biomédica, y cada uno tenía un enfoque distinto, un enfoque un poco más de programación / electrónica y otro con un enfoque más de mecánica. O sea, me consta además que el perfil es del ingeniero biomédico, por lo menos el que se egresa al CEU, es bastante amplio. Entonces, al final, las características que tenga cada uno y luego muchas veces las inquietudes son las que definen un poco lo importante. Pero aquí realmente necesitas la parte de programación, tanto a nivel alto por el tema de la aplicación para poder capturar los datos, como a un nivel bajo y medio para la parte de control, es importante. La parte de electrónica, obviamente. Muchas veces, aunque cojas elementos que sean comerciales, necesitas hacer parte de la adaptación o incluso, yo qué sé, si trabajas con una interfaz CAM, pues necesitarás parte de la electrónica, que eso no te le está dando la placa comercial. Entonces, todas esas cosas son importantes. Mecánica, huelga decir nada, es robótica pura, entonces la mecánica, por muy comercial que sean las cosas, si lo compras comercial te lo puede hacer cualquier persona. O sea, eso sí que es muy importante que haya gente muy preparada en ello, o por lo menos con la inquietud para poder desarrollarse en ello. La parte de que el aparato sea atractivo visualmente, pues también es muy importante. No sé, ahora mismo, la verdad es que no caigo ahora mismo. También otro detalle, que sí, se me olvidaba decir, tema de gente que tenga inquietud y facilidad para temas de calidad. Eso es clave, porque si no, tú puedes tener un dispositivo buenísimo que si no lo puedes validar y no lo puedes enviar a que la Agencia Española del Medicamento te diga si es un aparato que se puede utilizar con pacientes, esto no vale. Y esto, pues, de hecho, puedo comentar que hemos tenido un chico de prácticas, no de allí del CEU, pero sí de la misma titulación, ingeniería médica, y es el que se ha estado encargando de esto, de revisar, de contactar un poquito. O sea, es totalmente abierto y en realidad cualquier todo, en resumen todo. Vale, gracias. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Podéis activar el micrófono si queréis o escribir en el chat. Nadie se anima. Bueno, pues nada, si no hay ninguna cuestión más, Guillermo, agradecerte por tu tiempo y por esta charla que, vamos, ha sido bastante completa y exhaustiva. O sea, es una visión bastante general de todos los tipos de exoesqueletos que hay. Yo creo que es bastante didáctico, ¿vale? Y bastante interesante para tener una visión general del campo. Y nada, ánimo con Gogoa, a ti y a todo el equipo de Gogoa, ¿vale? Y espero que os vaya bien porque es interesante que haya empresas nacionales que se dedican de un modo tan claro al campo de la tecnología biomédica, ¿vale? Entonces eso de emprender y crear puestos de trabajo y negocio es muy, muy, muy positivo para todos los que están aquí escuchando en el chat, ¿no? Porque va a redundar el día de mañana muy directamente en su empleabilidad. Pues sí, pues muchas gracias, Abraham, y muchas gracias también a la universidad por darme la oportunidad de darnos a conocer y bueno, y de contar un poquito el rollito. Muchas gracias, Guillermo.